unos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón acerca de Efesios capítulo número 5 y verso 25, 26 y 27. Sé que es un pasaje muy conocido y yo quiero platicar con usted acerca de ello. Cuando lo tenga me dice amén. Efesios 5, 25, 26 y 27. Amén. Si usted no tiene Biblia, solo levante su mano. Ahí hay unas Biblias que le podemos proporcionar. Le suplicaría, por favor, que no utilice su teléfono, ¿verdad? Para que no tenga la tentación de que de repente entren ahí algunos mensajes que haya que leer, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, diga conmigo gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Que el Señor nos ayude entonces, ¿verdad?, a exponer su palabra. Yo le titulé a este tema: las manchas dejan sin gloria. Y eso es bien tremendo, porque lo que está diciendo la palabra del Señor aquí, o lo que nos está exponiendo la palabra, es que en el momento en el que el Señor viene, porque está hablando de maridos y de mujeres, ¿verdad? Usted sabe que este es un gran misterio. Este es el misterio del matrimonio, es algo extraordinario. Pero nosotros debemos de entender, porque la palabra misma lo dice, ¿verdad?, que debemos de entender que es a través de la comprensión de entre Cristo y la iglesia que nosotros vamos a lograr desarrollar el papel que tenemos que desarrollar dentro de nuestra familia. Sin embargo, no voy a hablar de la familia. Quiero hablar, hermano amado, de lo que viene a manchar nuestras vidas, de lo que puede llegar a manchar la vestimenta. El Señor Jesús, hermano, vino para desmanchar, para presentarse a sí mismo una iglesia que esté pura y sin mancha y sin arruga, dice la palabra, ¿verdad?, ahí mismo. Pero hace un énfasis cuando dice, sino que fuese santa y sin mancha. 2 veces menciona la palabra mancha. Ahí, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga o cosa semejante. Pero luego dice, sino que fuese, verso 27, santa y sin mancha. Entonces quiere decir que si algo está propenso, hacia algo está propensa, hermano, la iglesia, es a mancharse. Y el Señor no quiere que nosotros nos manchemos, sino que seamos desmanchados. Claro, hoy vamos a hablar de las cosas que producen las manchas, o algunas de las cosas que producen las manchas, y en otra ocasión vamos a hablar qué cosa desmancha nuestra vestimenta. Pero para no mancharla, nosotros debemos de tener cuidados. Por ejemplo, si usted va a algún lugar de etiqueta, ¿verdad?, va a algún lugar con su traje tal vez, o los días que viene acá, cuando se sienta usted a la mesa, hermano, usted procura no mancharse. Sí, especialmente si hay alguna comida que tenga algún tipo de salsa, de recado, de lo que sea, usted va a procurar no manchar su vestido. ¿Por qué procura no manchar su vestido? ¿Ah? Para estar presentable, para que se vea bien, para mantenerlo limpio, porque pues obviamente si después de aquí usted se va a otro lugar, imagínese, ¿verdad?, llegar allá y aquí la mancha de salsa y qué sé yo, aparte de todo, hermano, deja ver un descuido en la gente, ¿verdad que sí? Si usted ve a alguien que trae una mancha en algún lado, dice, uy, ¿verdad? Especialmente si es el esposo. Pues algunas hermanas, bueno, las hermanas de aquí no critican, ¿verdad?, gracias a Dios, pero podrían llegar a decir, ay, la esposa no tiene el menor cuidado de su esposo, ¿verdad?
Y de igual manera, si la esposa viene, o los hijos, ¿verdad?, con algunas manchas, se ve que no hay un cuidado sobre aquello, que da igual. Y podría incluso hasta pensarse que esa persona es haragana, ¿verdad? Y la Biblia dice que la pereza es algo terrible, hermano. Porque si algo debe de persistir en nosotros es la diligencia en todas las cosas. Ok, entonces entremos de lleno a esto en el nombre de Jesús. Yo apunté algunas cosas para que no se me escaparan decírselas, ¿verdad? Por ejemplo, en este pasaje, hermano, vemos que el hecho de no ministrar la palabra, es decir, que dentro de nuestras conversaciones familiares no están incluidas las instrucciones de la palabra, eso nos mancha. Esa es una de las primeras cosas que nos manchan a nosotros, que nos pueden manchar. Las conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones son las que corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros, hermano, tenemos que tener el cuidado de conversar, y cada vez que conversamos familiarmente o incluso de manera externa, debemos de cuidar nuestro vocabulario, debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de cuidar incluso cómo y con quién hablamos y de qué hablamos, para no contaminarnos, y tampoco para contaminar a otros. Usted y yo, hermano, debemos de suplicarle al Señor que Él ponga un guarda en nuestra boca. Y ahora voy a decir algo más, que ponga un guarda en nuestros dedos, ¿verdad? A la hora de estar texteando. ¿Con quién textea? Dime con quién texteas y te diré cómo es tu Facebook, ¿verdad? ¿De qué está lleno, pues? Entonces nosotros, hermanos, necesitamos tener el cuidado de las conversaciones que tenemos. Porque ahora, fíjese que publicaba alguien, ¿va? Incluso, ¿va? Antes, pone una foto de antes, ¿va? Todas las amigas o más bien, lo hacen de diferentes maneras, pero hay una donde está la familia, va en un restaurante, todos así contentos, riéndose, y la de ahora del siglo XXI, ¿va? Todos texteando en el restaurante. Entonces, como ya no sé si cuando se sienta la gente y todos sacan sus celulares para textearse entre ellos, ¿verdad? Porque ahora ya no hay palabras. Entonces nosotros necesitamos, hermano, tener cuidado de las conversaciones. Eso mancha la vestimenta que la novia, que la esposa de Cristo va a tener y tiene que tener. Usted y yo necesitamos, hermano, tener ese cuidado, porque la palabra del Señor dice aquí en esos versos, oiga bien: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, usted y yo vamos a purificar, vamos a lavar a nuestra familia, hermano, a través de la palabra, a través de lo que hablamos, cómo lo hablamos, cómo nos dirigimos el uno al otro, cómo nos dirigimos a nuestros hijos, cómo nos dirigimos entre nosotros, la pareja. Hermano amado, todo eso nosotros tenemos que entender que eso puede manchar nuestra relación y eso puede manchar nuestras vidas, hermano. De la manera en que usted trate a su cónyuge, de la manera en que usted trate a su familia, así va a ser el resultado que va a tener dentro de su casa. Porque hay quienes, hermano, hay hijos que de su casa lo que quieren es irse. Cumplen 21 años y con cualquier peludo o peluda se van. ¿Por qué? Porque el otro le habló bonito al oído y mientras que en la casa, hermano, solo insultos habían. Solo conversaciones que no eran adecuadas, solo cosas que maldecían, era lo que existía en aquel lugar. Entonces yo creo que nosotros debemos de tener el cuidado que tiene Cristo para con su iglesia, de hablarnos con la pureza de su palabra. Pero ¿cómo vamos a hablar de manera pura si en nuestros corazones no habita la palabra?
¿Cómo vamos nosotros a tener una buena conversación si en nosotros, hermano, o en nuestra vida dentro de nosotros no tenemos ese inundar de la palabra del Señor? Es difícil poder conversar, hermano, y ahora yo le aseguro que usted cuando llega a un lugar y no se habla del Señor, usted está así como medio inquieto, como, bueno, yo quisiera estar con ellos, pero ¿cómo cuesta? Porque no hablan nada de Dios. Ahora, si usted se siente cómodo, tenga cuidado, porque entonces quiere decir que algo le está faltando, o de plano, anda bien manchado, ¿verdad? Parece dálmata. Aquí dirían Dalmatian dog, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no estar manchados. ¿Qué conversa? ¿Con quién conversa? ¿Cómo lo conversa? ¿De qué manera le habla a los suyos? ¿Cómo le habla a su familia? ¿De qué platican dentro de la familia? ¿Cuántas veces se sienta usted? Mire, nosotros hemos visto la necesidad, hermano, de que no haya cafetería, porque le voy a decir algo, esto no es negocio, ¿verdad? La cafetería está para que nosotros podamos compartir un tiempo. Pero yo le he dicho muchas veces a los hermanos, y no me dejarán mentir, que el día que yo empiece a ver que esto se vuelve un negocio y que solo para eso es, lo quitamos. Pero se redujo ahora por una sencilla razón. Porque lo importante es que usted agarre a su familia y se vaya y hable con ellos. Y platique con ellos. No se trata de que se vaya usted y agarre a 20, 30 hermanos y vámonos todos porque no puedo hablar nada con mi familia. No se trata de eso, se trata de que usted agarre a los suyos y les hable y tenga, hermano, en sus palabras, en su boca, la palabra que los purifique. Porque al salir de aquí usted lleva de alguna manera palabra para poder hablarle a los suyos. Una conversación puede continuar con los suyos. Sus hijos tienen que aprender y deben de aprender, hermano, a conversar de las cosas de Dios. Yo no sé si usted se los ha llevado de repente, yo entiendo que los niños lo que quieren es ir a McDonald's, ir a algún lugar donde puedan jugar. Pero, ¿por qué no se los lleva primero a algún lugar para sentarse, comer y platicar y preguntarles, ¿qué te enseñaron, mi amor? ¿Qué te enseñaron en la escuela dominical? ¿Qué te enseñaron allá en el área de niños? A ver, contame, quiero oírte. Y entonces ahí nos empiezan a decir a nosotros, hermano, lo que ellos escucharon, lo que en su corazón está siendo sembrado. Después de eso, ya si quiere ir a echarse el café con todos los hermanos, hermano, al McDonald's y que sus hijos jueguen, después de eso. Pero es necesario que usted agarre a los suyos, se siente, les platique y les hable. Perdónenme si algunas veces, hermano, yo sé, tal vez en ese aspecto yo soy un poquitito cerrado, si usted quiere verlo así. No cerrado del todo, pero de repente usted ve que se apuntan para ir y la verdad es de que yo no mucho. Porque yo quiero llevarme a mi familia, yo quiero conversar con ellos. A usted lo amo. De veras, aunque usted no me lo crea, yo lo amo mucho. Pero es necesario que usted y yo tengamos ese tiempo con nuestra familia, para purificarlos, para lavarlos, para quitarles toda mancha que haya en ellos. Hermano, es necesario que nuestros hijos nos digan a nosotros qué es lo que piensan, incluso qué piensan de nosotros mismos. Claro, hijos sin abusar, ¿verdad? Que no se trata de eso, no se trata de insultar a los padres, no se trata de decir mal de los padres. Se trata que podamos conversar y que veamos a través de la palabra cómo somos purificados. Entonces, usted y yo, y fíjese que lo tremendo es que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿quiénes tenemos que iniciar todas las cosas? ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Se puede poner de pie los varones que son de casa, por favor? Entonces quiero que usted me conteste, ¿quiénes somos los responsables de lavar nuestra casa? Pero es que no se oye. ¿Oyeron, hermanas? ¿Quiénes somos los responsables de lavar nuestra casa? Ah, bueno, ahora sí. Gracias, hermano, siéntese. Bendito de Dios. Ahora está muy sumiso, dice. Ok, está bueno. Entonces,
Usted y yo tenemos que iniciar. ¿Sabe cómo iniciamos lavando a nuestra casa? Llevando esta palabra, pero muriendo a nuestros propios deseos. Eso es lo que tenemos que hacer. Amando a nuestras esposas. Ese amar a las esposas no es si usted quiere. No es si yo quiero. Esto es un mandamiento. Amad a vuestras esposas. Tenga los defectos que tenga, usted se la escogió. Cuando usted la conoció, tal vez tenía cuerpo de Coca-Cola, ¿verdad? En botella. Aunque ahora parece doble litro. Pero la Biblia dice que de todas maneras la esencia que está ahí es la que usted tuvo que haber amado en el principio. Nosotros necesitamos amar a nuestras mujeres. ¿Sabe por qué? Porque si no se ama, entonces no se va a limpiar. Y si no se limpia la vestimenta de aquellos que están con nosotros, entonces déjeme decirle algo, tal vez usted y yo vamos a presentarnos ahí delante del Señor muy limpios y nos va a decir el Señor, ¿y tu familia? No se vino conmigo. La responsabilidad más grande es suya y mía, de estar limpiando a los nuestros. Así como Cristo está purificando a su novia, así usted tiene que estar purificando a los suyos. Y es mi responsabilidad de estarle llevando la palabra a usted para que usted, como novia de Cristo, siga limpiándose también. Ok, entonces, la palabra mancha viene tiene algunos términos, hermano, pero uno de los que más se utiliza es la palabra espilos, o por lo menos así se lee, ¿verdad? No es que así se pronuncie, pero que habla de inmundicia. Habla obviamente de una mancha, habla de una imperfección moral, pero también habla de personas lascivas y dadas al desenfreno. Y otras palabras relacionadas con esta, por ejemplo, el término aiscrotes o aiscrotes, no sé cómo se lea exactamente, habla de bajeza, habla de obscenidades, habla de palabras corrompidas, habla de todo aquello que es contrario a la pureza. Eso es una mancha. Entonces, dése cuenta la necesidad de hablar, la necesidad de decir. Fíjese que, aunque usted no lo crea, ¿alguien tiene su teléfono celular por ahí? Que me lo pueda prestar un segundito nada más. Gracias, hermano. Aquí, mire. Gracias. Aunque usted no lo crea, esto. Yo sé que es tecnología, yo sé que nos sirve mucho, yo sé que puede ser un arma que propicie bendición a otros, pero le voy a decir algo. Hermano, todo esto, porque si cuando usted lee el libro de Daniel, dice la palabra que una de las señales que nos van a permitir ver que es el final de los tiempos, es el aumento en la ciencia. Y esto es parte de la ciencia. Ahora, esto, de parte de las tinieblas, es un instrumento para callar nuestra boca. Así de fácil. Yo en algunas oportunidades me he peleado con mi esposa. Se lo confieso. ¿Sabe por qué? Porque digo yo que estos teléfonos, mire, es bien fácil venir, buscar el número de la persona y hablarle. Y resolver algo que por el texto se va a llevar 30, 40 minutos. Resolverlo en 2 minutos. A veces, no, es que usted me puso tal cosa en el texto. Es que como también esta cosita arregla las palabras, ¿verdad? De repente decía, te quiero mucho. Y pone, te quiero el chucho. Y el otro se pone, ¿cómo me dice eso? ¡Qué desventurado! ¿Cómo va a pensar? Me está llamando perro. Yo no soy eso. Y le empieza a regresar. Perdón, ¿sabe por qué? Porque esto es un instrumento que puede callarlo a usted. Y que puede venir a traerle consecuencias fatales. Por eso la palabra dice que nosotros, gracias hermano, que nosotros debemos de conversar, de hablar.
Cuando usted ve con qué es que el Señor va a derribar a su enemigo y lo va a atravesar, ahí en el libro de Apocalipsis dice que con la espada de su boca, la lengua, su palabra, es lo que va a venir y va a matar al enemigo. No dice que con un texto. Entonces usted y yo debemos de entender, hermano, que debemos de hablar con los nuestros. Cuando usted quiera resolver algo, no lo haga con un texto. Hable, diga las cosas, externe lo que está ahí adentro, porque eso purifica nuestras vidas. Quiero aclarar bien que no estoy en contra de que usted tenga el último teléfono, si usted quiere, de la moda, ¿verdad? Si tiene para comprarlo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso sí, primero provéale a los suyos, ¿verdad? Si su esposa anda con chanclas de hule, primero cómprele mejor un buen par de zapatos y después cómprese su teléfono, ¿verdad? Aunque usted ande con esos de flip-up o algo así se llaman, ¿verdad? Aquellos que ya no los quiere nadie, ni los niños para jugar, porque ahora andan así, ¿eh? Ok, entonces, nosotros debemos de tener cuidado con las palabras, porque son manchas. Otra de las palabras que están relacionadas, aiscrotes o aiscrotes, como usted quiera leerlo, significa también todo aquello que es vergonzoso. Otra palabra es ruparia, que es aquello que está caracterizado por una impureza moral. La palabra molusmos, algo así como moluscos, ¿verdad? Molusmos, aquello que es contaminante al ensuciar lo que está limpio. Entonces usted y yo debemos de tener cuidado. Le voy a decir algo en lo que tenemos que tener cuidado. Yo conocí un caso de unos hermanos, ¿verdad? Que yo los considero que son hermanos, pero considero que estaban equivocados en cuanto a lo que hacían. Y en cuanto a traer, hermano, perversión para sí mismos y una condenación terrible a causa de hablar de la autoridad que les cubría. Porque después de terminada el servicio, los cultos, se iban a congregar prácticamente a la casa de alguno de ellos y empezaban a hablar de todo lo malo que tenía el pastor, de todos los defectos del pastor, de todas las situaciones que a ellos no les gustaba del pastor, pero jamás le pudieron dar una cara al pastor para decirle, mira hermano, nosotros no estamos de acuerdo con esto, entonces mejor nos vamos. Yo creo que nosotros debemos de tener, hermano, eso nos debe caracterizar la rectitud. Es preferible, y recuérdese que si algo detesta, pero detesta el Señor, es que se hable contra una autoridad. No, mire, lo que le dijo a Moisés de María, su hermana, y la manera en que terminó Aarón, desnudo en el monte, nosotros tenemos que aprender de ello. Porque dijo el Señor, y oiga bien, porque no hablaron en contra de Moisés solamente, iniciaron hablando de la esposa. Entonces, cuando usted escuche a alguien que está hablando de la esposa de la autoridad o de la autoridad misma, ¿sabe qué? Mejor córtelo y váyase. Y hágale saber que debería de tener cuidado. Pastor, ¿usted se está defendiendo? No, estoy defendiendo a esa persona. Porque eso fue lo que hizo Moisés. Moisés se antepuso entre María y el Señor, porque el Señor le dijo, quítate porque más le hubieran valido, le dijo, al nacer que sus padres le hubieran escupido y le hubieran dejado muerta. Oiga las palabras del Señor, qué duras, hermano. Antes de haber hablado de tu esposa y de ti, porque yo los puse. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué fue tanta la situación que la ira de Dios contra aquella mujer? Porque el Señor les dijo, yo te he puesto como Dios para ellos. Es decir, prácticamente era Él mismo dándose a conocer. Entonces, ¿de quién estaban hablando? De Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo hablamos de las autoridades. No estoy hablando solamente de las espirituales, sino de las de afuera también. Tenemos que tener cuidado, hermano.
Entonces, porque todas las autoridades fueron puestas por Dios, hermano, aunque así sean injustas, todas el Señor permitió que fueran puestas así. Y si no, preguntémosle a la misma palabra y al mismo Cristo, que delante de Pilatos creo que fue, ¿verdad? O Herodes, bueno, cualquiera de esos. De todas maneras era la misma situación, ¿verdad? Dijo, ¿sabes tú que tengo yo autoridad para soltarte? Le dijo al Señor Jesús. Sí, le dijo, yo sé, pero no tendrías ninguna autoridad si mi Padre que está en los cielos no te la hubiera dado, le dijo. Sin embargo, el Señor no insultó a la autoridad, sino que le dijo, estoy consciente de eso, pero de todas maneras es el Padre que te puso. Injustamente, pero bueno, ahí estás. Entonces usted y yo debemos de tener cuidado de nuestras conversaciones. ¿Sabe por qué? Porque las conversaciones después empiezan, hermano, hermano, ¿y no será que hoy sí nos echamos el café otra vez? Y a seguirle con la conversación, cuidado, porque a María la pusieron 7 días fuera del campamento. Pero es probable que a algunos mejor los corte el Señor, por estar hablando de las autoridades. Gracias a Dios aquí eso no se da. Gracias a Dios eso aquí no se da. Ah, ya me había asustado. Dije, oh Padre, por favor, ten misericordia, guárdalos. Y hay que cortarle la lengua. No, eso no. Acelegeia, aquello que constituye un insolente descuido de la decencia. Colosenses 3:8 dice, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros. Yo lo estoy leyendo en la versión del lenguaje sencillo. No ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Aiscrologia, que denota cualquier tipo de palabra deshonesta, las truanerías, es decir, las cosas engañosas, de una lengua descontrolada, se traduce en palabras deshonestas, torpes palabras, o un lenguaje soez, y tiene el amplio significado de palabras vergonzosas. Entonces mire todo lo que hace, todo lo que significa una mancha. Tremendo, ¿verdad? Las conversaciones pueden traer mancha a tu vestido y a mi vestido. Así que tengamos cuidado qué conversamos, cómo conversamos y con quién lo conversamos. Amén. Ok. Veamos algo más, porque el tiempo nos avanza, ¿verdad? ¿A qué hora me entregaron el tiempo? No se recuerda. ¿Cuánto tiempo llevo, amigo? Gracias. Entonces estamos bien. Todavía tengo 2 horas. Apocalipsis 14:4. No, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor. 14:4 y 5. Dice la palabra del Señor, estos son... usted va a encontrar que aquí algunos que tengan la versión 60 y otras versiones que tienen títulos o subtítulos, están los 144,000. Aparecen 144,000 en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y otra vez 144,000 en el capítulo 14. Los del capítulo 7 son exclusivamente y son un número cabalístico. Son 144,000 de las tribus de Israel. Pero en el capítulo 14 se habla de 144,000, estos ya no son un número cabalístico. Es decir, no habla de un número, es solamente una referencia, amén, a multitud. Entonces, está hablando de los que son dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de los que el Señor ha llamado como pueblo, los que habrán de estar con el Cordero y van a ir a donde Él esté. Entonces dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Gracias, hermano. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, entonces aquí quiero... solamente hacerle algunas referencias antes de llegar al verso 5, que es el que me interesa. Primero, cuando habla de que no se contaminaron con mujeres, quiero que entendamos ese término, porque si no, entonces, alguno de los que está casado podría decir, hermano, entonces yo me casé, ya me contaminé, ya no puedo pertenecer a este grupo. No es eso.
Cuando habla de no contaminarse con mujeres, está hablando de una no contaminación con doctrinas erróneas o con doctrinas falsas o con doctrinas que se desviaron. De eso es lo que está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra mujer ahí es la misma palabra que el Señor Jesús habla o declara cuando con aquella mujer que estaba en el pozo de Jacob. Vea bien dónde estaba, empezó a hablar con la samaritana y le dijo, Guné, mujer, Guné, esposa, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu marido? Y esa misma palabra aquí que dice que no se contaminaron con Guné, con mujer. Ahora, ¿por qué son doctrinas? Porque la mujer le empezó a hablar, usted puede verlo, capítulo 4 del libro de Juan, y empieza a hablar a aquella mujer y le dice, Señor, cuando le está hablando de la adoración, le está diciendo, Señor, para iniciar nos han enseñado que ustedes los judíos y nosotros los samaritanos no nos llevamos. Pero te quiero decir que también a ustedes les han enseñado, con base en su doctrina, que ustedes tienen que adorar en aquel monte y nosotros en este otro. ¿Qué le estaba dando a entender? Su doctrina. Lo que había aprendido, que por supuesto era una doctrina falsa. Que por supuesto era una doctrina torcida. ¿Por qué tenía una doctrina torcida? Porque simple y sencillamente ella bajaba al pozo de Jacob. Al que engaña, o al engañador, al usurpador, al suplantador. Eso es lo que significa Jacob. Entonces aquella mujer se pone a conversar con el Señor. Incluso cuando le habla y le dice, yo no tengo marido, de lo único que el Señor le dice, solo de eso has dicho verdad. De todo lo demás tu doctrina es falsa. Entonces el Señor por eso habla y dice aquí, que estos son los que no se contaminaron con mujer. ¿Ok? Ok, ahora, entonces voy al verso 5, que es donde está lo que le quiero mostrar. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, ¿qué cosas nos manchan? La mentira. Pero hablando de la mentira, yo entiendo que, y no deberíamos, por supuesto que no deberíamos mentir, ¿verdad? Pero entiendo que la palabra del Señor dice que el que dice que no miente, hace mentiroso a Dios. Y la palabra misma también se responde y dice, sea todo hombre mentiroso y solamente Dios verás. Entonces usted no puede decir que usted no miente. Porque todos mentimos, de una u otra manera todos mentimos. Entonces la palabra aquí nos está diciendo a nosotros, y en sus bocas no fue hallada mentira, entonces ninguno podría participar. Pero déjeme decirle algo, esa palabra mentira aquí significa sin engaño, sin trampa o sin anzuelo. Eso es lo que significa. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender que son las mentiras, el engaño, las trampas, los fraudes y las cosas semejantes a estas, las cosas que son manchas. Ahora, si podemos analizar un poquitito más esto, nos vamos a dar cuenta que estos hombres que no se contaminaron, que no engañaron con falsas doctrinas, que no se desviaron de la leche espiritual no adulterada, es decir, pudieron estar bebiendo de la leche espiritual no adulterada y transmitiéndosela a los hermanos y practicándola con los hermanos, esos son los que tienen un vestido sin mancha. ¿Sí me doy a entender o no? Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer, hermano, es buscar la leche espiritual no adulterada para no mentir, para no engañar, porque la Biblia dice que nadie engañe a su hermano, que nadie defraude a su hermano en nada. Entonces usted y yo debemos de buscar no engañar a ninguno en nada. Ahora, lo tremendo es que, fíjese que una herejía, hermano, no es otra cosa más que una verdad que se tuerce. Y hay gente que toma la palabra para defenderse, para defender su causa, para defender su error. Hay gente que se vale de la palabra, hermano, para hacer sentir mal a otro. Hay gente que se vale del conocimiento de la palabra, óigame bien, del conocimiento, no de la práctica, del conocimiento de la palabra para hacer humillar a otro, cosa que no debemos hacer, porque entonces estamos defraudando, porque entonces estamos engañando, porque entonces, hermano, estamos cometiendo nosotros, nos estamos contaminando.
ahora hay un montón de doctrinas, a cuales mejores, a las que más le guste a usted. Bueno, a usted no le gusta ninguna de esas, gracias a Dios, ¿verdad? Sino que a usted le gusta la leche espiritual no adulterada. Ok, entonces nosotros necesitamos, hermano, ver que no nos contaminemos, que estemos con esa leche espiritual no adulterada, tomando los mandamientos del Señor en nuestras vidas y poniéndolas por obra. Amén. Y no defraude en nada a nadie. Le voy a decir algo que, un dicho muy popular, y es aquel, y creo que hasta una canción hay de eso, ¿verdad? Tome chocolate y pague lo que debe. Así que si usted le debe a algún hermano en esta mañana, empiece a pagar. Porque si no, está teniendo una doctrina falsa en su vida. Una enseñanza falsa de la cual se adueñó y lo hizo perezoso. Y el perezoso dice, allá afuera hay un león. Y al final se lo devora. Entonces nosotros necesitamos, hermano amado, no acomodarnos a la doctrina que a nosotros nos parece, sino tomar la doctrina que aunque nos parezca que nos golpea, pero nos corrige y nos mantiene íntegros delante del Señor. Amén. Ok, entonces dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Eso es lo único que debemos nosotros de amar. Ahora, claro, alguien podría decir, hermano, yo no le debo nada a nadie, monetariamente hablando. Pero ¿no será que en algún momento lo deshonró? Con haber hablado mal de él. Entonces usted le debe, porque la Biblia dice, págale al que honra, honra. Y si lo deshonró, entonces ¿qué quiere decir? Que le debe. Si usted lo calumnió, le debe. Le debe un ir y pedir perdón. Y le debe un ir con quien lo calumnió y decir, este hermano, yo lo calumnié. Yo fui falso en el testimonio contra de él. Yo sé que no hay amenes, hermano, porque es difícil. Pero déjeme decirle que nosotros debemos de buscar ser limpios, sin mancha. Porque el Señor viene por una iglesia ¿cómo? Sin mancha y sin arruga, purificada en la palabra. Entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer en este momento es, Señor, si tú vienes ahorita, ¿será que me voy? Saber, ¿verdad? Tendría que venir el Señor para ver cuántas sillas se quedan vacías. Pero nosotros, hermano amado, ¿sabe qué? Debemos, si usted le debe algo a alguien, mire, mejor busquemos ese verso para que no me mire así como, ¿será, hermano? Al que honra. Vamos a ver. Si lo encuentro aquí, si usted lo tiene ahí, me ayuda, por favor. Esos hermanos que son, pero buenos, ¿verdad? Oiga, Marcos 7:10, para todos los que somos hijos todavía. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿No será que hemos maldecido a nuestros padres? No, hermano, jamás ha salido de mi boca nada que maldiga a mis papás, pero ¿no será que con nuestros hechos los hemos maldecido? ¿No será que hemos vituperado su nombre y su apellido con las cosas malas que hicimos, con la manera en que obramos? Entonces les debemos honra a nuestros padres. No dice amén, ¿verdad? Pero, porque creo que todos hemos fallado de alguna manera, pero podemos reivindicarnos en ello y debemos de hacerlo para no tener manchas en nuestra vestimenta. ¿Alguien lo encontró? No. Ok, Romanos 13:7 creo que es. Si fuera tan amable leerlo. Y ahí tendríamos que desarrollar, ¿verdad? Todas las cosas a las que les debemos honra. ¿Qué dice?
pague a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Y al que deban respeto, muéstrenle al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. ¿El 8? No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos con los otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. Va, entonces se da cuenta. Si usted le debe al IRS, páguelo. Si usted debe impuestos, páguelos. Le voy a decir algo más, hermano amado. Y lo voy a decir porque yo tengo una deuda en este momento. A mí ya me llamaron y claro, voy a devolver la llamada porque lo voy a hacer. Voy a pagarlo. Pero si usted debe en algún lugar donde pidió servicios, vaya y arregle un tiempo de pago. Aunque sea de a 10, de a 15, de a 20 pesos, hágalo. Pero no le deba a nadie. Ah, no, hermano, lo que pasa es que son 6,000 pesos. Al cabo en 7 años se borra. Sí, 7 años se borró allá, en las computadoras. Pero en el cielo no se ha borrado. En el cielo sigue. ¿O usted cree que allá hacen sabotaje de que desconectan las computadoras? No, señor. Todo está en el backup de Dios, en su mente. Así que a Él no se le olvida. Entonces usted y yo debemos de ser honrados, honestos en esas situaciones. Le voy a contar algo que me sucedió hace poco. Pero eso solo nos suele suceder a nosotros los pastores. Así que usted está exento. No hay ningún problema. Hace poco yo llevé unas cosas de mi trabajo a la casa. Digo, bueno, pues ¿qué tanto es agarrar esto? No tiene ninguna significancia, al fin y al cabo lo estoy usando. Y cuando yo llego a mi casa, el Señor me habla y me dice, por cada cosa que tú pongas aquí, en tu casa, que no es tuyo, yo te voy a ir reduciendo todo lo que yo te voy a dar. Entonces le dije, Señor, a mejor lo devuelvo. Y le dije a mi esposa, aunque sea de poco en poco, cuando yo lo tenga, voy a ir arreglando las cosas que necesite arreglar, para que mi casa se vea como yo la anhelo y como yo la deseo. Pero no vuelvo a tocar nada que sea del trabajo. Nada. Y entonces dije yo, ¿por qué? Porque entonces entendí que si no estoy manchando mi vestido. Hasta en esas cosas, pastor. Hasta en esas cosas, amados hermanos. Así que, si usted se había estado trayendo algo de algún lugar que no era perteneciente a usted, yo le aconsejo que mejor ya no lo siga haciendo. Para que entonces no tenga manchas. ¿Amén? Ok, entonces, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿No será que de repente hemos irrespetado, se dice? ¿O irrespetuado? No, irrespetado, ¿verdad? ¿Hemos irrespetado algunas cosas en nuestras vidas? ¿No será que nos hemos irrespetado a nosotros mismos, hermano? Entonces, tenemos alguna manchita por ahí que hay que quitar, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pero sigamos porque ya se puso un poquito ácido el asunto, ¿verdad? Mejor sigamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 y 14. Ya voy a ir concluyendo, solo me hacen falta 6. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él,
es decir, por Cristo, sin mancha e irreprensibles en paz. Ok, entonces, fíjese que la palabra dice que nosotros debemos de procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Pero estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las promesas. Cuando habla de promesas está hablando de mandamientos. Pero cuando habla de según las promesas, dice aquí, es los mandamientos sin alteración. Entonces, yo apunté esto. No guardar los mandamientos sin alterarlos produce manchas. Es decir, que cada uno de los mandamientos dados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, usted sabe que el Padre dio mandamientos, ¿verdad? Usted sabe que el Hijo dio otros mandamientos. Y que el Espíritu Santo, a través de los vasos que Él utilizó, dio otros mandamientos también. Y aunque son muy similares, pero tienen algo que nos vienen a recalcar a nosotros. Y por supuesto, vamos a desarrollar eso, ¿verdad?, en su momento. Y si usted quiere, lo puede hacer en su casa. Los mandamientos que dio el Padre, los mandamientos que dio el Hijo y los mandamientos que dio el Espíritu Santo. ¿Dónde están, hermano? Entre Génesis y Apocalipsis. Así que vaya e investíguelos, ¿verdad? Deben de ser llevados a cabo de la manera correcta. Debe de entenderse que deben de ser custodiados celosamente. Eso es lo que significa. Cada mandamiento que yo debo de guardar, debo de custodiarlo celosamente. Cuando digo guardarlo es no solamente practicarlo, sino que guardarlo celosamente. Eso fue lo que el Señor enseñó cuando llegó allá al templo y volteó las mesas, sacó a los cambistas porque les dijo, la casa de mi Padre, casa de oración es llamada. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban orando? ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo sus negocios, estaban vendiendo, estaban haciendo fraudes también, porque no era por el hecho de estar vendiendo solamente, sino por el fraude que estaban haciendo. Y en otro pasaje paralelo, la palabra del Señor habla y dice, creo que es en Isaías, donde dice, vosotros lleváis el cordero con defecto, mientras que a vuestros reyes les dais lo mejor. Entonces usted y yo, hermano, debemos de procurar de guardar los mandamientos celosamente en nuestra vida y de cumplirlos, para que entonces, dice la palabra del Señor, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La Biblia dice, justificados pues por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Paz para con Dios. Entonces, ¿qué es la fe? No, ¿qué es la fe? La fe produce la paz. ¿Me presta por favor su Biblia, hermana? Un momentito. ¿Esto en sí qué es? Sí, pero digamos si cualquier... Esto es un libro. Gracias, papito. Es un libro. ¿Alguien lo escribió? ¿Quién lo escribió? Amén. Obviamente el Espíritu Santo fue el que inspiró a hombres, ¿verdad? Pero entonces la Biblia dice que el autor y consumador de lo que aquí está escrito es Cristo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿y por qué le decía esto? Porque entonces la fe es la que nos produce, al nosotros ser justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa fe no es otra cosa más que todos los mandamientos que ahí están. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener paz para con Dios? Guardar todos los mandamientos que ahí están, celosamente, en nuestras vidas. Guardar la palabra. Así que si usted no quiere mancha en su vida, y que el Señor se lo lleve, y nos lleve juntos, sin mancha, lo que tenemos que hacer es guardar su palabra. Pero no es guardar su palabra ni en la bolsa, ni guardarla en el teléfono, ni guardarla en una computadora, ni guardarla allá atrás, ¿verdad?, en aquel lugar de ahí, sino es guardarla en mi corazón.
que cuando venga el momento en el que yo tenga que confrontarme o afrontar una situación de pecado, una situación, hermano, de tentación, sea suficientemente capaz de poder sacar la fe y agradar a Dios a través de guardar esa palabra. ¿Sí me van a entender o no? Porque el Señor Jesús, cuando llegó el momento de la tentación a Él, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está. Porque le dijo al enemigo, ¿acaso no tenía hambre? Sí tenía hambre. Y le dijo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Si eres el Hijo de Dios. ¿Tenía la capacidad para hacerlo? Sí, hermano, si después lo hizo, multiplicó muchas veces o en varias ocasiones, 3 ocasiones para ser exacto, multiplicó el pan. Entonces, ¿usted cree que no podía convertir las piedras en pan? Claro que lo podía hacer, pero como era una tentación del enemigo, entonces él dijo, no, yo guardo celosamente los mandamientos del Padre porque no quiero tener un vestido manchado. Entonces le respondió y le dijo, escrito está. Entonces, la palabra salió en él. ¿Quiere mantenerse usted bien limpio? Entonces, cuando venga la hora de la prueba, cuando venga la hora de la tentación, usted y yo debemos de guardar la fe y decirle, Señor, yo quiero agradarte a ti. Y por medio de esta fe, los mandamientos que tú me has dado, yo me voy a abstener a esa tentación. Ok, sigamos rapidito. Jeremías 2:22. Y esto es como, por decirlo así, el complemento de lo que estamos diciendo. Dice la palabra en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, ¿qué nos mancha a nosotros? El pecado. El pecado nos mancha. La palabra pecado es la misma palabra de abón, así como usted lo oye. Eso es lo que significa. Abón significa pecado. Que es, el término indica una ofensa intencional o no contra la ley de Dios. Entonces puede ser intencional o puede ser que no sea intencional, pero de todas maneras es un pecado. Es un abón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano amado, es tener cuidado, guardar los mandamientos para no pecar. Amén. Si alguien usa esos productos y le gustan, no se sienta mal tampoco, ¿verdad? No lo estamos condenando. Sino que simple y sencillamente le queremos decir, usted debe de guardarse de no poner ahí sí esos productos tratando de medio embellecer su vestimenta, porque eso no lo embellecen, esos los manchan. Así que tengamos cuidado con el pecado. Filipenses 2:14 y 15 y 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos mancha? Las murmuraciones y las contiendas. Entonces, usted y yo, hermano, no debemos de murmurar, ni de provocar tampoco las contiendas. Fíjese que la Biblia dice allá en el libro de Proverbios que 6 son las cosas que el Señor aborrece y aún la séptima, dice unas versiones, la odia con toda su alma. ¿Sabe qué es? La séptima de las cosas. Dice que alguien ponga discordia entre los hermanos o contiendas entre los hermanos. Ahora, ¿cómo se lleva a contienda a los hermanos? No sé si alguno tuvo la experiencia aquella que antes, ¿verdad? Cuando, pues le voy a contar un poquito de lo que yo viví. Lo vi, pues no lo viví, gracias a Dios, nunca. Pero yo miraba que de repente empezaba alguien, ¿verdad? Cuando se querían pelear, había un campito, ¿verdad? Así, saliendo de la escuela, donde de ahí se iban a pelear.
Y entonces empezaban la que dice que sos no sé qué, y que tu mamá por aquí, y que tu mamá por allá, y que tu papá, y que tu familia, y le sacaban a todos ahí, y lo empezaban a encender, ¿va? Y al final, les decían, bueno, dense la mano y a la salida nos vamos todos para allá. Y sí, decían los otros, ahí iban a romperse la mandarina en gajos, diría mi esposa. Hermano, y decía yo, ¿y qué se quitan con eso? Pero bueno, el asunto es que los provocaban, había siempre un provocador, ¿verdad? Alguien que estaba ahí echando discordia, ¿verdad? Y como aquellos, pues salía uno, hermano, pensando en las cosas de la escuela y un montón de cosas, pero para volver a encenderlos, el que escupa primero ese gana. Y quitaban la mano, ahí le caía al otro, el escupitajo y empezaban a sonarse. Entonces, hermano, no sé si la risa es porque les pasó, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es este. ¿Sabe qué detesta el Señor en nuestras vidas? Que usted y yo estemos provocando a contienda a otros. Fíjese que es lo que dijo la hermana de usted. Y la hermana ya empieza a remangarse como lo está haciendo ahorita. Y entonces se empieza, que se espere, ya le voy a sacar los trapitos al sol, algo le voy a tener que conocer, y empieza hasta se vuelve investigadora privada, ¿verdad? Para ver qué es lo que está haciendo, y en esta me lo agarré, y empieza a divulgarlo también, y como la otra no se puede quedar así, entonces, pero que se espere, ahorita algo le tengo que encontrar también, y ¿qué pasó? Puse discordia, y eso detesta el Señor. Bueno, me detestaría a mí. En ese sentido renuncio, ¿verdad? Por ser quien provocó eso, pero detesta el Señor que haya esa discordia. Así que no hayan murmuraciones, para que no hayan discordias entonces entre los hermanos, a fin de que no haya manchas en nuestras vidas. Ok. Sino dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. Entonces yo espero, sinceramente, también poder decir lo mismo. Yo espero no haber trabajado en vano, ni corrido en vano, ni diciéndole estas cosas en vano, hermano, a usted y a mí. Cuando usted tenga alguna situación con algún hermano, cuando usted oiga que hablaron mal de usted, mejor vaya, siéntese, pregúntele si es cierto. Y las diferencias que haya que arreglar, arréglenlas. No se vaya por lo que dicen, que dijeron. Porque usted no sabe. Que no le digan, que no le mienten. Que no le cuente porque a lo mejor le mienten, dicen por ahí, ¿verdad? Pues usted no se deje ir por lo que le dijeron. Mejor vaya y hable. Mire, el apóstol Otoniel Ríos tenía, al final, después de tantas cosas que le habían sucedido, tenía su rótulo ahí en su escritorio donde decía, si usted viene a decirme algo y no lo puede probar, mejor no diga nada. Entonces yo creo que me voy a mandar a hacer uno también allá, solo que en la entrada de la iglesia, ¿va? No es cierto. Entonces, no, gracias a Dios eso no se da aquí, hermano, pero es necesario que usted y yo instruyamos a la gente, que nos instruyamos a nosotros mismos, que aprendamos a no estar manchados por estas cosas. Mejor si están diciendo, fíjese pastor, que de usted están diciendo, de mí van a decir un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Si esa persona le incomoda, mejor venga, platiquemos, sentémonos y digamos, ¿sabe qué? Estas cosas no están bien. Amén. Las obras muertas son manchas también. Hebreos 9:13, y ya con esto voy a ir concluyendo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, Hebreos 9:13, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Se lo voy a leer en esta versión al día. Si esto es así, es decir, lo de los machos cabríos, la sangre que se derramaba de los toros, etcétera. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Purificará vuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte.
a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces quiere decir que las obras de la carne, las obras que conducen a muerte, son las cosas que manchan. Porque el Señor se presentó sin mancha, y ¿cómo quiere que estemos? Por su sangre, sin mancha también. Amén. La Biblia del lenguaje sencillo dice: por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo, y ya no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo, y dejemos de pecar para no morir. Sabemos que debemos de confiar en Dios, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Toda obra muerta tenemos que desecharla para no estar con mancha. Hermano, en sí, ¿qué es una obra muerta? Bueno, la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la Biblia dice también, allá en el libro de Santiago, me parece que es donde habla y dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros debemos de actuar, hermano, en las obras de la fe, por la obra que la fe hizo, que es Cristo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que nosotros debemos de caminar, o el Señor lo que hizo fue ponernos a nosotros en lugares celestiales para que andemos en las obras que de antemano Él ya había preparado. 1 Corintios me parece que es, que lo dice. Entonces nosotros necesitamos, tal vez si alguien me lo busca para que lo leamos exactamente como es. Entonces el Señor ya preparó obras de antemano para que nosotros andemos por ellas, a fin de que entonces no nos manchemos, sino que nuestra fe sea una fe viva, y ya no una fe muerta, como antes estábamos, porque antes hacíamos las cosas que a Él no le agradaban, y por eso teníamos obras muertas en nuestras vidas. ¿Alguien lo encontró? A ver, hermano, léalo por favor, ahí está. Ah, perdón, hermano, no, es que pensé que lo habían encontrado. Solo déjeme buscárselo aquí, si no... dice que de antemano Él preparó obras, ¿verdad? Me parece que si no es Corintios, vamos a ver exactamente dónde es, porque... Solo para ir terminando, ¿verdad? Efesios 2:10, perdón. Aquí se lo leo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que póngase de pie en esta hora y vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude para no manchar nuestras vestimentas. Pero ¿sabe? ¿Perdón? Las manchas dejan sin gloria. Y le suplicaría, después de que se ponga de pie, que cierre un momento sus ojitos nada más, por favor, hermano. Y yo quiero que meditemos. Tenemos unos 5 minutos todavía para meditar en esto. Pero es necesario que nosotros podamos decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo he caminado y realmente creo que tengo todavía manchas en mi vida. Pero hoy, Señor, en esta mañana yo quiero, Señor, ser desmanchado. Una de las cosas que desmanchan nuestra vida es la sangre del Cordero. Y nosotros podemos entrar hasta el trono de la gracia, donde la Biblia dice que la sangre del Cordero habla mejor que la de Abel, y es donde nosotros podemos encontrar el oportuno socorro. Si hoy, hermano amado, de alguna manera, no sé, tal vez has murmurado, tal vez has hablado en contra de tus autoridades, tal vez se han suscitado algunas de las otras cosas que hemos hablado, hermano. No hemos caminado en buenas obras, en las obras que el Señor nos ha declarado por medio de la fe. Nosotros debemos hoy en esta mañana
de venir delante del Señor y de decirle, Señor amado, límpiame por favor, lávame con tu sangre, lava mis pensamientos. La palabra es purificadora, la palabra es la que nos limpia a nosotros también. Si tú ya te has olvidado tal vez de día con día tomar la palabra y leerla y ponerla en tu corazón, yo quiero decirte que esta mañana el Señor dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer de todas las cosas. Así que hoy podemos clamar unos minutos para decirle al Señor, Señor, pon el querer como el hacer de leer tu palabra. Pon, Señor, sobre mi vida, por favor, tu sangre preciosa que me lava, que me limpia, que me purifica, que me santifica, Señor, en el nombre de Jesús. La acción del Espíritu Santo en nosotros, el fuego del Espíritu de Dios también nos purifica. Así que podemos decirle también en esta mañana, Espíritu Santo, por favor, pon tu fuego, Señor, en mi vida. Pon tu fuego purificador en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que no es fácil que el fuego del Espíritu venga y nos purifique, pero al final quedaremos blancos. Al final quedaremos, hermano, sin mancha alguna, y seguiremos caminando en pos de la esperanza que tenemos, y es que nosotros podamos ser arrebatados en el momento en el que Él venga. Si alguno, hermano, ha pecado, dice la palabra, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero hoy es el día para que tú te arrepientas y yo también, que nos arrepintamos y que le podamos decir al Señor, yo necesito ser cambiado, yo necesito ser transformado, Señor. Yo anhelo, Señor, ser limpio por tu palabra. Que mi vestido, Señor, esté sin mancha. Si tú verdaderamente tienes la conciencia, si tú verdaderamente, hermano, has permitido o hemos permitido juntos que el Espíritu de Dios ponga la esperanza, la promesa de su venida y de irnos para con Él, debemos de estar conscientes que necesitamos una vestimenta blanca. Debemos de estar conscientes de que nuestro vestido debe de ser desmanchado, que nuestro vestido debe de ser emblanquecido. Y hoy en esta mañana es el tiempo para que tú y yo le podamos decir al Señor, Señor, aquí estoy, yo necesito ser desmanchado, yo necesito ser limpiado, Señor. No puedo guardar tu palabra, Señor, frente a la tentación.